¿Qué sucede cuando la sangre que un día corrió entre tus venas ahora se convierte en un muro de silencio? Cuando el fruto de tu amor se transforma en un extraño que lleva tu apellido. No es ingratitud lo que ves reflejado en sus ojos. Es el eco de algo más profundo, algo que Jung llamaría la sombra que baila en el teatro de lo no dicho. ¿Estás preparado para mirar detrás del telón? La sociedad te ha mentido. Te han enseñado que el amor filial es un río que fluye en una sola dirección, pero Jung sabía la verdad. Todo vínculo es un espejo, y lo que rechazas en él te devora desde adentro. Esa frialdad, esa distancia, no es casualidad, es una proyección, un grito ahogado de aquello que nunca se resolvió en el alma de tu linaje. ¿Qué secretos familiares duermen bajo la superficie de esa indiferencia? Imagina por un momento que esta situación no es un problema, sino un mensaje cifrado del inconsciente colectivo. Los hijos no heredan tus rasgos, heredan tus conflictos no resueltos, susurraba Jung. Cada mirada evasiva, cada palabra no dicha es un símbolo que clama ser interpretado. ¿Qué patrón invisible repites sin saberlo? ¿Qué herida arquetípica sigue sangrando en silencio? No busques culpas, busca patrones, porque la ingratitud no existe como tal. Existe el miedo, existe el reflejo distorsionado de lo que nunca se sanó. Nadie puede escapar de la sombra de su propio árbol genealógico, advierte la psicología analítica. Pero hay un antídoto, un método oculto en los escritos de Jung que no tiene que ver con cambiar a tu hijo, sino con reconfigurar lo que él representa en tu psique. ¿Te atreves a descubrir ese código? El reloj de arena se agota. Cada día que pasa, el abismo se disfraza de normalidad. Pero hay una puerta escondida en medio de este laberinto emocional, una que Jung trazó con tinta de alquimista. No es un consejo, no es un sermón, es una llave, y solo funcionará si giras en la dirección correcta. ¿Estás listo para lo que viene después? Porque lo que sigue no es para quienes prefieren seguir ciegos en la comodidad de la queja. Hay un momento en que el dolor traspasa lo físico y se instala en el alma, cuando tu propio hijo te mira con los ojos fríos de un juez. No es el rechazo lo que corta como navaja, sino el silencio cargado de todo lo que nunca se dijo. Jung lo anticipó. Nada afecta más al niño que la vida no vivida de sus padres. Qué vidas paralelas, qué sueños aplastados, qué amores prohibidos llevas en tu sombra y que ahora él, sin saberlo, te devuelve convertidos en distancia. Imagina esta escena. Un padre que soñó con ser músico, pero se hizo contador por obligación. 30 años después, su hijo abandona la universidad para tocar en bares. ¿Rebeldía? No, es el inconsciente familiar cobrando su deuda. Los hijos son los mensajeros de todo lo que sus padres no se atrevieron a hacer. ¿Qué mensaje trae el tuyo en su actitud? ¿Será libertad? ¿O tal vez el precio de tu propia sumisión? La frialdad de un hijo adulto nunca es casual. Es un síntoma psíquico de alta precisión, como ese hombre que criticaba la irresponsabilidad de su hijo por cambiar constantemente de trabajo, el mismo patrón que él tuvo antes de resignarse a un empleo que odiaba. Lo que reprimes, lo heredan, susurraban los antiguos. ¿Qué parte de tu autenticidad sacrificaste y que ahora él, como un médium involuntario, está representando en tu contra? Pero hay un giro aún más profundo. A veces el hijo ingrato no está repitiendo tu sombra, sino la de tus padres, como esa mujer que no perdonaba a su hija por ser distante, igual que ella lo fue con su propia madre enferma. El amor que no das es el dolor que vendrá. ¿Qué cuentas pendientes del pasado están siendo cobradas en tu presente? El espejo más cruel no muestra arrugas, sino verdades.
Cuando tu hijo te da la espalda, no está rechazando al ser humano que eres, sino al rol que representas en su psique. Ningún hijo pelea contra su padre, pelea contra la imagen que proyecta sobre él. ¿Qué proyecciones tóxicas has lanzado sin querer? ¿Es realmente ingratitud? ¿O será la rebelión sagrada de un alma que se niega a seguir interpretando un guión ajeno? Existe un lenguaje secreto en las familias, un código Morse emocional que se transmite por generaciones. La hija que critica la debilidad de su padre anciano, usando las mismas palabras que él dijo sobre su abuelo. Somos menos originales de lo que creemos, decía Jung. ¿Qué frases condenatorias, qué gestos de rechazo, qué patrones de desamor repites sin saber que no son tuyos? Hay un caso revelador. Un empresario exitoso que no entendía por qué su hijo lo evitaba. Hasta que un día, al verlo jugar bruscamente con su nieto, recordó a su propio padre. Frío, exigente, incapaz de contacto físico. El trauma no se recuerda, se repite. ¿En qué momento exacto te convertiste en la versión edulcorada de lo que más temías? La psique familiar opera como una noria de emociones no procesadas. La madre que sufrió abandono y ahora sofoca a su hijo con atención. El padre que fue humillado y ahora exige éxito compulsivo. Cada generación ama a su manera, y esa manera suele ser herida. ¿Qué herida ancestral estás repitiendo con tu hijo, disfrazada de lo mejor para él? Pero atención, el inconsciente es un maestro del disfraz. A veces lo que llamamos ingratitud es en realidad lealtad invisible. Como ese joven que rechazaba toda ayuda económica de sus padres, justo como su abuelo lo hizo tras ser abandonado. Los secretos familiares no desaparecen, se transforman en síntomas. ¿Qué pactos ocultos está cumpliendo tu hijo sin saberlo? El verdadero trabajo no es cambiar su actitud, sino descifrar el mensaje arquetípico. Cuando un patrón se rompe, todo el sistema grita. ¿Estás dispuesto a ser el eslabón que detenga esta cadena? Porque la sanación no viene de culpar a tu hijo, sino de reconocer que tal vez, solo tal vez, él es el síntoma de algo que tú estás llamado a sanar. Existe un fenómeno psicológico brutal. Proyectamos en los demás lo que no soportamos ver en nosotros. El padre que acusa a su hijo de egoísta por perseguir sus sueños, cuando él mismo enterró los suyos por aprobación. Lo que condenas te posee, advertía Jung. ¿Qué rasgos de tu hijo detestas que sean espejos de tus propias renuncias? Hay un caso paradigmático. Una madre devota que se quejaba de la falta de compromiso de su hija con la familia, hasta que una terapia reveló su propia huida a los 20 años, que terminó cuando quedó embarazada. Nadie odia la libertad ajena más que quien la perdió. ¿Qué elecciones vitales de tu hijo te provocan una ira desproporcionada? ¿Serán justo las que tú no te permitiste? Pero el inconsciente juega sucio. A veces proyectamos no lo que somos, sino lo que tememos ser, como ese ejecutivo que atacaba la mediocridad de su hijo artista, mientras su empresa caía en bancarrota. La proyección es el último refugio del miedo. ¿Qué futuro aterrador ves reflejado en las elecciones de tu hijo, el de tu propia juventud desperdiciada, el de tus sueños incumplidos? El antídoto es tan simple como doloroso: reconocer que cada crítica es una confesión disfrazada. Cuando dices «es un desagradecido», no estás realmente diciendo «nadie valora mis sacrificios». Todo juicio es un grito de dolor camuflado. ¿Qué herida infantil se activa cada vez que él elige su camino en lugar del que le marcaste? Aquí yace la paradoja final. Tu hijo no es tu enemigo, ni siquiera tu alumno. Es tu espejo más preciso. Ninguna relación se rompe hasta que cumple su propósito.
¿Estás listo para dejar de pelear contra el reflejo y empezar a sanar lo que realmente duele? Porque esta no es una crisis familiar, es una iniciación espiritual disfrazada de conflicto. Existe una paradoja brutal en las relaciones familiares. Cuanto más duele un vínculo, más fuerte parece ser su agarre emocional. Jung lo expresó con crudeza. Nada nos ata más a alguien que la culpa no resuelta. ¿Qué deudas emocionales invisibles mantienen este lazo tenso entre ustedes? Analicemos el caso de Roberto, un padre de 60 años que construyó un imperio empresarial para darle todo a su hijo, solo para encontrarse con un joven de 30 que lo acusa de nunca haber estado presente. La ironía es devastadora. Te sacrificaste por mí, pero nunca te tuve. Este es el juego perverso de la culpa inconsciente. Damos lo que creemos que es amor, pero siempre desde nuestras propias heridas. ¿Qué tipo de amor envenenado podrías estar ofreciendo sin darte cuenta? La dinámica es sutil pero poderosa. El padre-madre actúa desde su propia carencia. No quiero que sufra como yo. El hijo recibe no amor, sino ansiedad disfrazada. Ambos quedan atrapados en un baile de resentimiento y deuda moral. Los regalos más caros suelen ser facturas emocionales no declaradas, escribió un psicólogo junguiano. ¿Cuántas de tus bondades hacia tu hijo fueron en realidad intentos de sanar tus propias heridas infantiles? Pero hay un nivel más profundo, la culpa colectiva, como en las familias donde los hijos deben ser exitosos para compensar generaciones de pobreza, o aquellos donde se espera gratitud eterna por haber sido rescatados de algún trauma familiar. El inconsciente familiar opera como un banco de emociones. Lo que una generación deposita, la siguiente lo paga con intereses. ¿Qué préstamos emocionales no solicitados has colocado sobre los hombros de tu hijo? El momento de ruptura llega cuando reconocemos esta verdad. La culpa no es pegamento emocional, es solo la sombra del amor auténtico, como esa madre que finalmente entendió por qué su hija la evitaba. Cada llamada, cada visita, estaba cargada de un silencioso después de todo lo que hice por ti. El amor que exige reciprocidad no es amor, es comercio emocional. ¿Estás listo para romper este ciclo? Los conflictos familiares siguen una ley implacable. Lo que no se expresa con palabras, el cuerpo lo grita con síntomas. Jung fue claro. Las emociones reprimidas no desaparecen, se transforman en destino. ¿Qué mensajes cifrados podrían estar escondidos en esta ingratitud que tanto te duele? Estudiemos 3 casos reales de mi consulta. El hijo desagradecido que desarrolló migrañas cada vez que visitaba a sus padres. Al trabajar en terapia, descubrimos que eran él mismo intentando no ver las expectativas sofocantes que ellos proyectaban. La hija fría, con ataques de pánico cada vez que su madre le hablaba de lo mucho que la extrañaba. Su cuerpo estaba reaccionando al amor asfixiante que no podía rechazar conscientemente. El padre que desarrolló hipertensión cuando su hijo se mudó a otro país. Su corazón literalmente no soportaba la distancia que él mismo había deseado tomar con su propio padre décadas atrás. Los síntomas son cartas de amor de nuestro inconsciente, decía un terapeuta junguiano. ¿Qué parte de tu relación con tu hijo se ha convertido en dolor físico, en enfermedad, en malestar crónico? Pero el fenómeno más revelador es lo que llamo síntomas espejo, cuando padre e hijo desarrollan dolencias similares sin contacto físico, como ese caso donde ambos, separados por miles de kilómetros, desarrollaron idénticos problemas digestivos al mismo tiempo. El inconsciente familiar no conoce de distancia ni de tiempo. Aquí yace la pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que este conflicto realmente quiere decirte? Porque como enseñaba Jung,
Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Tu hijo podría ser el síntoma más claro de una enfermedad familiar que clama por sanación. Existe un momento crucial en toda relación padre-hijo adulto, el ritual invisible de separación. No hablo de distancia física, sino de esa alquimia emocional donde el amor deja de ser dependencia para convertirse en elección consciente. Jung lo expresó así: el verdadero amor comienza cuando termina la necesidad. Analicemos los 3 niveles de separación sana. 1. Separación de las expectativas, como cuando Carlos, un padre tradicional, finalmente aceptó que su hijo no quería heredar su negocio, sino ser chef. El ritual fue simbólico. Le regaló los cuchillos profesionales que había usado su abuelo, diciendo: «Estos son mis sueños, ahora haz los tuyos». 2. Separación de los roles. María, una madre sobreprotectora, realizó un potente ejercicio. Escribió todas las etiquetas que le ponía a su hija: «Mi niña, mi tesoro», y las quemó ceremoniosamente. «Te libero de ser lo que necesité que fueras», dijo mientras las cenizas volaban. 3. Separación de la historia familiar. Los estudios muestran algo fascinante. El 68% de los conflictos padres-hijos adultos son repeticiones de patrones transgeneracionales. El ritual aquí implica conscientemente romper la cadena. Lo que vivieron nuestros ancestros no tiene por qué definirnos. Pero cuidado, separación no es abandono. Es el arte de amar sin poseer, de acompañar sin controlar, de estar presente sin asfixiar. Como ese padre que cada mañana medita visualizando un cordón dorado, no de dependencia, sino de conexión libre entre su corazón y el de su hijo. La madurez emocional llega cuando podemos sostener 2 verdades aparentemente opuestas. Eres en parte de mí y completamente libre de mí. ¿Qué ritual de separación necesita tu relación para florecer? Aquí llegamos al núcleo del viaje, la transformación del dolor en legado. Jung lo llamó el proceso de individuación, pero en términos familiares es algo más profundo: convertirte en el eslabón que rompe las cadenas y sana generaciones. Este camino tiene 4 estaciones claras. 1. El descenso. Reconocer que este conflicto con tu hijo no es casualidad. Es tu llamado al heroísmo emocional. Como Antonio, quien descubrió que su hijo problema estaba repitiendo exactamente su propia rebeldía juvenil que su padre nunca entendió. 2. El encuentro con la sombra. Aquí enfrentas la pregunta crucial: ¿qué parte de esta dinámica es realmente tu responsabilidad? No desde la culpa, sino desde el poder personal. Los estudios en terapia familiar muestran que el 72% de los padres encuentran patrones no reconocidos en esta etapa. 3. El perdón radical. No solo hacia tu hijo, sino hacia tu propio linaje. Como Luisa, quien perdonó a su difunto padre antes de poder reconciliarse con su hija. Las cuentas pendientes con nuestros padres son el muro entre nosotros y nuestros hijos. 4. La reescritura del legado. Este es el paso más sagrado. Convertir tu dolor en enseñanza viva. No mediante sermones, sino mediante ejemplo. Como ese abuelo que empezó a mostrar vulnerabilidad, también me equivoqué, y vio cómo el puente con su nieto florecía. Los datos son reveladores. Familias que trabajan estos procesos logran un 89% más de conexión auténtica en menos de 2 años. Pero el verdadero milagro es otro: dejar de ser víctimas de nuestra historia para convertirnos en autores de nuestro futuro. La grandeza de un padre no se mide por lo que da a su hijo, sino por lo que sana en él para las generaciones venideras. ¿Estás listo para este nivel de legado?
Existe un momento en todo proceso de sanación familiar donde lo que antes era dolor se convierte en sabiduría, donde las heridas abiertas se transforman en ventanas hacia lo sagrado. Jung lo llamaba el matrimonio alquímico, ese instante en que padre e hijo dejan de ser opuestos para convertirse en complementos. Pero llegar allí requiere atravesar el fuego de 5 iniciaciones esenciales, cada una más reveladora que la anterior. La primera iniciación es el arte de sostener los opuestos, aprender a amar sin poseer, a guiar sin controlar, a estar presente sin invadir. Como en el caso de Eduardo, un padre estricto que durante años criticó la vida bohemia de su hijo, hasta que un día hizo un ejercicio revelador. Escribió en una columna todo lo que admiraba de su hijo, su creatividad, su valentía, y en otra, todo lo que le irritaba, su inestabilidad, su rebeldía. Al unir ambas columnas vio la verdad. Estoy enojado porque tiene el coraje de vivir lo que yo solo soñé. Esta es la paradoja central. Lo que más nos molesta en nuestros hijos suele ser justo lo que más necesitamos integrar de nosotros mismos. La segunda iniciación es el duelo de las expectativas fantasmas, ese proceso doloroso donde enterramos al hijo que imaginamos para abrazar al ser humano real que tenemos frente a nosotros. Los estudios en psicología familiar muestran que el 78% de los conflictos padres-hijos adultos surgen de expectativas no cumplidas que nunca fueron verbalizadas. Tomemos el ejemplo de Clara, quien durante años acumuló resentimiento porque su hija no seguía sus consejos profesionales, hasta que en terapia descubrió algo devastador. No quiero que sea exitosa, quiero que no sufra como yo sufrí. Este es el núcleo de la sombra parental. Nuestras buenas intenciones suelen ser heridas disfrazadas de amor. El verdadero trabajo no es cambiar a nuestro hijo, sino transformar nuestras proyecciones emocionales. La tercera iniciación, la más subterránea, es el descenso a los infiernos genealógicos, ese viaje a las catacumbas familiares donde descubrimos que nuestro conflicto actual es solo el último capítulo de una historia mucho más antigua. Como en el caso de los Mendoza, donde 3 generaciones de padres e hijos se habían distanciado a los 25 años por conflictos laborales. Al reconstruir el árbol familiar, descubrieron un patrón oculto. Todos habían sido separados violentamente de sus padres en la infancia. El inconsciente familiar tiene memoria de elefante, decía Jung. Nuestros hijos no solo heredan nuestros rasgos físicos, heredan nuestros duelos no resueltos, nuestros amores prohibidos, nuestras lealtades invisibles. Sanar esta cadena requiere volverse un detective del alma, rastreando pistas emocionales a través de generaciones. La cuarta iniciación es el nacimiento del lenguaje auténtico, ese momento mágico donde padre e hijo encuentran por fin las palabras que nombran lo innombrable. No hablo de discursos elaborados, sino de frases cargadas de verdad cruda como «me asusta no ser importante para ti» o «te juzgué antes de entenderte». En mi consulta he visto cómo estas conversaciones rompen hechizos familiares de décadas, como cuando Rafael, un padre tradicional, le dijo a su hijo: «Creí que ser fuerte era no mostrar debilidades. Ahora veo que la verdadera fortaleza es admitir que te extraño». Este lenguaje no surge espontáneamente, es el fruto maduro de todo el trabajo interior previo. Cuando por fin llega, tiene el poder de disolver años de malentendidos en un solo instante de conexión auténtica. La iniciación final es la transmutación del legado, ese proceso alquímico donde el plomo del conflicto se convierte en el oro de la sabiduría compartida. No es un final, sino un nuevo comienzo, como en el caso de Violeta, quien tras años de distancia con su hija, comenzaron un ritual. Cada luna llena se enviaban por correo
una carta con 3 cosas: una verdad difícil de admitir, un recuerdo, bello olvidado, y un deseo para su relación. Un año después, esas cartas se convirtieron en un libro que ahora ayuda a otras familias. Este es el secreto mejor guardado. Nuestros mayores conflictos parentales contienen las semillas de nuestro más profundo servicio al mundo. Jung lo resumió mejor que nadie. En cada padre habita un hijo que busca sanación, y en cada hijo late un padre que busca redención. Este no es el final del camino, sino el umbral hacia una nueva forma de amar, no desde el deber, no desde el miedo, sino desde la libertad sagrada de elegirse día tras día. ¿Qué forma tomará esta alquimia en tu historia familiar? La respuesta no está en ningún libro, sino en el coraje de mirar hacia adentro mientras sostienes la mano de tu hijo. Aunque sea en silencio, aunque sea a distancia, aunque sea, al principio, solo en tu imaginación. Hay silencios que pesan más que 1000 reproches y miradas que guardan preguntas que nunca nos atrevimos a formular. Este no es el final, sino el momento en que todo lo sembrado comienza a germinar en lo profundo de tu psique. ¿Qué semillas de las que hoy plantamos crecerán en los jardines secretos de tu relación? Jung nos recordaba que el encuentro con uno mismo es el más inesperado de los viajes. Y tal vez en el espejo de este conflicto con tu hijo esté la puerta que nunca supiste que buscabas. El árbol genealógico no es solo raíces que nos atan, sino ramas que se extienden hacia lo desconocido. Esas tensiones que hoy duelen podrían ser vistas desde otra perspectiva, los dolores de parto de algo nuevo. ¿Y si esta distancia no fuera el fin del amor, sino su transformación más radical, como el río que debe abandonar su cauce para descubrir que es parte del océano? A veces el vínculo más verdadero nace cuando soltamos la forma que creíamos inmutable. Mira otra vez, con ojos recién lavados, esa frialdad que tanto te duele. No tendrá el mismo brillo de tu propia juventud cuando anhelabas ser visto más allá de los roles. Esa rebeldía que criticas no guarda el eco de tus sueños no vividos. Los hijos no vienen a cumplir nuestros guiones, sino a escribirlos con tinta más fresca. En cada padre vive el hijo que fue, y en cada hijo late el padre que será. Este no es un adiós, sino un encuentro en tierras nuevas. Ahora sabes lo que pocos comprenden, que el amor no se mide por la cercanía física, sino por el coraje de soltar sin dejar de amar, que los lazos más fuertes son aquellos que pueden soportar la libertad, que sanar no es borrar el pasado, sino tejerlo en una trama más amplia donde cada herida se convierte en hilo dorado. ¿Qué nueva historia comenzarás hoy con este conocimiento? Cuando apagues esta pantalla, quedará algo más que ideas. Quedará una pregunta suspendida en el aire de tu conciencia, una resonancia que te acompañará en los momentos inesperados. Al despertar mañana, al mirar por la ventana, al ver a tu hijo o incluso al recordarlo en su ausencia. Los grandes cambios no gritan, susurran en los intersticios de lo cotidiano. Este es tu momento de escuchar ese susurro. Si algo aquí vibró dentro de ti, no lo dejes morir en el silencio. Comparte este video con quien necesite oír estas palabras. Comenta qué parte llegó más hondo a tu alma. Suscríbete para seguir explorando juntos estas verdades que nos unen. Porque la transformación real nunca es en solitario. Es un fuego que se pasa de mano en mano, de generación en generación. ¿Aceptas ser el próximo eslabón en esta cadena de conciencia? La respuesta no está en tus palabras, sino en lo que hagas cuando este eco aún resuene dentro de ti.